Telediario. Veraz, objetivo, orientador. La continuación del legado de don Mario Rivadulla. Regresamos con más contenido de Telediario. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Síguenos en todas las redes sociales como Telediario RD.
Ya estamos de vuelta en Telediario. Bueno, señores, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Historias de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente. Llegamos gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez. Alberto, que ha hecho un gran trabajo al frente del INEFI. Obligatoriamente hay que hablarse un antes y un después de la llegada de Alberto Rodríguez al INEFI. Como siempre, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro colega y hermano Luis Manuel Ferreras, que siempre comparte set aquí con nosotros. Tomás, saludos y a todos ustedes que están en casa. Ya tuvimos la oportunidad de hablar en el bloque anterior, pero estamos aquí para conocer la historia de uno de los grandes narradores de la República Dominicana. Sé que es tu favorito. Lo vamos a conocer ahora en una semblanza que nos presentará Tomás Acevedo. Bueno, sí, hoy nosotros tenemos aquí a Ernesto Krawinkel Aquino. Nació el 4 de noviembre de 1964 en Santo Domingo, fruto de la unión matrimonial del ingeniero Ernesto Claudio Krawinkel Saiter, también conocido como Papá Tim, y la señora Altagracia Aquino. Proviene de una familia con grandes vínculos con el deporte. Su tío Frank Krawinkel es una figura consagrada en la narración del baloncesto y fue un destacado baloncestista de los años 60 y 70. Por otra parte, su bisabuelo, Andrés Aquino, fue uno de los fundadores del Escogido Baseball Club. Ernesto comenzó su trayectoria como narrador en 1981 en el baloncesto superior del Distrito Nacional. Desde joven se distinguió por su poderosa voz, su excelente dicción y sus frases inolvidables. Fue el primero en transmitir vía televisión en vivo desde Minnesota el Juego de las Estrellas de la NBA en 1994. Desde Orlando, las finales de la NBA 1995 e incluso desde Wrigley Field de la ciudad de Chicago, el reñido duelo de jonrones entre Sammy Sosa y Mark Maguire en 1998. Ernesto en aquella ocasión, en aquella épica batalla de cuadrangulares, narró el cuadrangular número 59 de Sammy Sosa, impregnándole un estilo único que dicha narración fue incluso usada por la prestigiosa cadena ESPN como apertura del programa Sport Center. También narró la Serie Mundial desde el Yankee Stadium en el 2000. Nuestro invitado de hoy, ya con 43 años de trayectoria en la narración deportiva, ya que inició a la edad de 18 años, inmortalizó en voz de muchos el apodo de Pedro el Grande para referirse a Pedro Martínez y el eslogan de Brillan las Estrellas, en franca alusión al equipo de las Estrellas Orientales. En 1999 narró el Juego de las Estrellas de la MLB en vivo para la República Dominicana y ese mismo año fue galardonado como Cronista del Año en Televisión por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, ACD. Su narración, reconocida por llevar calidad, emoción, historia y cultura, conservando un humor sano y frases entrañables que conectan con el público. Ha estado presente en temporadas y finales de la NBA y Grandes Ligas, incluyendo Juego de Estrellas, en ventanas de clasificación al Mundial de Baloncesto, incluyendo el histórico partido contra Argentina, Clásico Mundial de Béisbol, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos en Chile, torneos locales de baloncesto y béisbol invernal, así como también Serie Mundial, entre muchos otros eventos. Ernesto Krawinkel es una voz emblemática del periodismo deportivo dominicano, con más de 4 décadas de trayectoria. Su estilo lleno de emoción, cultura y frases características lo han convertido en una figura icónica de la narración deportiva. Historias de los grandes deportistas. Hoy recibe en Alfombra Dorada a uno de los más grandes narradores de todos los tiempos del deportes en República Dominicana. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestro invitado especial. Como señores en Catanga, en Los Minas, donde nadie llega, INEFI llega.
Breve regresamos con más contenido de Telediario. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Frío, todo en materiales eléctricos y de refrigeración. Somos los número 1 en venta de compresores, aires acondicionados, consola, evaporadoras, centrales y todo lo que necesita para su cuarto frío. Electrofrío, todo en materiales eléctricos y refrigeración. Estamos ubicados en la calle Mauricio Báez, esquina Juan Alejandro Ibarra, número 242 en Sánchez La Fe. Y ahora con nuestra nueva sucursal en la calle Barahona, número 170 San Carlos. Para contacto puede hacerlo en el 809-227-8774 y el 809-227-8740. Recuerda seguirlo en nuestras redes sociales @electrofrío. Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Síguenos en todas las redes sociales como Telediario RD. Ya estamos de vuelta en Telediario.
Bueno, estamos aquí nuevamente en este su programa Historias de los grandes deportistas. Ahora en la versión Historias de los grandes cronistas. Porque el objetivo es que ustedes conozcan la verdadera historia, la trayectoria de nuestros grandes cronistas, de nuestros grandes atletas, que hemos tenido la oportunidad de ustedes conocer la historia de muchos, de todo aquel que de una manera u otra esté involucrada con el deporte. Hoy tenemos, y hoy es verdad que para nosotros es un altísimo honor recibir a este que es uno de los más grandes narradores, no solamente del béisbol, sino también en el baloncesto, incluso inició del baloncesto, pero nos gustaría que en su propia voz Ernesto nos dé una reseña de su niñez, naciste en Santo Domingo, específicamente en qué sector, qué deporte practicaba en esos primeros años mozos y por qué tu pasión así tan desbordada por el deporte. Bienvenido al programa, Ernesto. Gracias, Luis, que me recibiste ahí en la puerta y me trajiste. Gracias, Tomás, que insististe bastante en este momento. Obviamente, para mí un gran honor porque sigo el programa. He visto los grandes que han pasado por aquí hace rato. Yo no sabía que me iba a tocar un día. Pensé que todavía me faltaban unos años más de trabajo para sentarme aquí, ¿verdad? Y nada más ponerme las botas de esos grandes que han estado. Y compartir con ustedes lo que espero que sea, digamos, un conversatorio también para que el público completo nos pueda disfrutar el coloquio de cosas que podemos aprender. Tú me preguntas cómo me hago deportista. Yo nací en Ciudad Nueva. Mi papá y mi mamá se casan en la iglesia de San Carlos, específicamente, pero se van a vivir a Ciudad Nueva y yo nací en el año 64, o sea que cuando viene la revolución lo que tengo son meses. Nací en noviembre, la revolución es en abril del 65 y era en la calle Espaillá, casi esquina José Gabriel García, en una casa que había ahí. Después mi padre y mi madre, pues al doblar de la esquina Soy Poporte, muy pegado a la Puerta de la Misericordia. Exacto. Entonces se mudan y ahí hago parte de mi niñez, yendo a un solo colegio, que fue que estudié en mi vida, que fue el Colegio San Pío X. Desde el principio, a pesar de que después nos mudamos, estuvimos siempre por aquí, por el ensanche Piantini, en Los Prados. Nunca abandonamos el colegio hasta el momento de entrar a la universidad. Y obviamente era un ambiente completamente deportivo, ¿verdad? Mi papá jugaba en la Liga del Oeste, mi abuelo, su padre, Ernesto Kranwinkel, era de los pilares de la Liga del Oeste, donde se jugaba pelota. Mi papá con ese grupo de amigos que todavía recuerdo, Balito, Ney Pellerano, el papá de Don Ney, Luis Chequer Ortiz, un grupo de hombres que recuerdo muy bien y que yo iba de niño a ese estadio de pelota. Ese estadio estaba donde está hoy la Cervecería Nacional Dominicana, porque era el play de la cervecería. Se jugaba en el Malecón, frente a la Feria Ganadera. Ahí íbamos los muchachos, por eso todos esos muchachos, los hijos también de Epifanio Guerrero, los hijos de Burnigal, todos jugábamos pelota nosotros del otro lado. Nos tirábamos de la verja y teníamos el play de los niños, de los muchachos, en lo que nuestros padres tenían su liga de pelota y salíamos los domingos, me acuerdo bien temprano, en el carro que tenía mi padre para llegar. Y obviamente estábamos en el ambiente de baloncesto porque tío Fran era en los años 60 el ícono y el mejor baloncetista de esos años, que después pues eso le tornó a ser el gran baloncetista Salón de la Fama del deporte dominicano con su actuación. Y íbamos a Eugenio Mera de Ostro a verlo jugar. Por el lado también de la hermana mayor de mi padre, era un hombre a quien gocé como padre y todavía lo disfruto, en paz descanse, porque es Robiú. ¿Oíste, Robiú? Sí, y Robiú era frase icónica. Era mi tío, pero era como una persona con la que compartía tanto, porque sus hijos eran mis hermanos. Yo llegaba a la casa de mi tía y mi madrina y él, y le decía papá y mamá a ellos, y Robiú nos enseñaba de todo. Y él era un gran voleibolista. Había sido de la selección de voleibol del país, era un hombre de educación física, de ese grupo de todavía los grandes amigos que tenemos, que eran William Coates, era Pampanini, César Padrón, el grupo de Papo Germes, Blanco Perdomo, esa parafernalia. Y obviamente donde tío Fran jugaba y donde vivía mi abuela era frente a la calle San Antón. Jugábamos en San Antón, San Lázaro. Yo juego mi primer torneo de baloncesto
cuando tengo 10 años, de Eugenio Perdomo, que era donde estaba Feli Aguasanta, y ahí hago mi primer torneo como jugador de baloncesto. Y al año siguiente me cambio para el Club San Carlos, porque seguía caminando, ya mi primo se fue, y entonces Sergio Abreu era el manager y yo me voy a jugar minibásquet a San Carlos. O sea que ya yo estoy, y siendo un buen baloncetista, jugaba también buena pelota, porque jugábamos entonces en las ligas que teníamos. Como niño aprendimos a jugar de todo, ¿verdad? Yo me hago un deportista de esos dos deportes. Después en mi vida he jugado de todo. Y no mal. Todavía tengo trofeos de tenis, de golf, en la casa, de todo lo que he hecho como deportes, ¿verdad? Que es muy fácil para nosotros hacer. Y esa etapa de las gacelas que mencionaste brevemente ahorita. Bueno, lo que pasa en el 74, cuando se hace el primer torneo de baloncesto superior en el Palacio de los Deportes, que se hace para el 74, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, entonces se hace el primer torneo bajo techo, donde las franquicias que entran ahí son precisamente Eugenio Perdomo, que liderado por Feli Aguasanta, Mauricio Báez, que estaba con todo el grupo de Neri Doñé y Yuyo Pozo, esa era la parte de los Corporán. Entonces, la otra franquicia era Naco y San Lázaro, obviamente, que eran las otras dos que completaban y los Astros de Leandro de la Cruz, que en un momento eran los Astros, como tú dices, de Monte Carlo, que tenían también atrás a Andrés Van der Hoor y a Tony Tueni. Entonces, esas son las 6 franquicias que arrancan el baloncesto en el 74. Las gacelas eran de Frank Kranwinkel, la hizo tío Frank. Entonces, en ese torneo, yo llego a Palacio de los Deportes, ese día, el primer día, ya vestido como la mascota del equipo. Y estaba por el Banco Dominicano, Banreservas era Banco de Reservas en aquella época, y a nosotros nos pusieron la solución, porque ese era el eslogan, la solución está en reserva. Entonces la solución éramos nosotros, tiramos un letrero y decía la solución, y ya como niño, voy al Palacio todos los días, tiro cocina con el equipo, estábamos metidos en los camerinos, Faisal Abel era el manager del equipo de las Gacelas en ese 74, Robiú era asistente de ese equipo, y después tío Frank le da ese equipo a San Carlos para que ya tenga un lugar, una franquicia que San Carlos no tenía. Y por eso que esas son las primeras franquicias que hacen la migración en el baloncesto. Las Gacelas se convierten en San Carlos. Se convirtió entonces el equipo de Eugenio Perdomo en Arroyo Hondo, porque jugaba en la Escuela Chile, frente a la iglesia de San Carlos, hoy, la 16 de agosto. Ahí era que estaba Eugenio Perdomo. Y entonces también se convierte en esa. Y finalmente después a mí, muy temprano en la vida, me toca un día por la mañana levantarme a unos días de comenzar el torneo. Ya yo vivía en Los Prados, jugaba baloncesto en Los Prados, y la franquicia de los Astros, Leandro la entrega, y el torneo se ve muy comprometido porque quedaban unos solo días. Y yo voy, muchacho loco, 21 años, y le entro por la puerta a Miguel Merejo, él tiene esa historia, y a Badir le digo, déme la franquicia, yo me la llevo. No, está bien. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Digo, vamos a salvar este torneo. Ven, yo tengo una gente que va a coger la franquicia que se llama Club Prado. Okay. Entonces cojo para el Club Prado, me dice, bueno, llévate, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Ve a ver qué te dicen. Y siento a todo ese grupo de hombres que eran los que estaban en el Club Prado, entre ellos todavía, entre nosotros, a Giovanni Rojas, que es un gran hombre extraordinario y a quien quiero como un padre, más Esmeraldo Soto, que estaba ahí. Finalmente me dice, bueno, pero ¿quién es que va a manejar esta franquicia? Digo yo, bueno, pues cógela, dale, ¿tú vas a buscar los cuartos? Digo, sí, también busco los cuartos. Entonces hago realmente, y lo puedo decir con la gracia de Dios, que fue una luz, y además me dio hago la franquicia de los Prados, la hago yo solo. En ese momento hago la organización, pongo a Choco, Ramón Aybar, como administrador del equipo para que tuviera el contacto con los jugadores, salgo a buscar los patrocinios y entonces pongo el manager del equipo más los muchachos que me quedaron, entre ellos estaba liderado por Pedro Leandro Rodríguez, y organizamos ese año Los Prados para su primer torneo, que hasta el sol de hoy me llena de orgullo que está ahí en el torneo de baloncesto superior. Pero hubo muchas cosas que uno tuvo que hacer. Primero, pues, quizás por la precocidad, pienso yo ahora, ¿verdad? Sí. Ya en esa época yo hice Los Prados, yo había hecho el torneo de Santiago, había hecho de todo. El torneo de Santiago había comprado los Juegos de Estrella, había hecho muchos otros proyectos. Me tocó en el 83 como una gran experiencia, como para poder ser un propulsor del deporte
el primer viaje a los Juegos Panamericanos de Venezuela, donde yo fui como cronista, pero con la gente del Comité Olímpico, dormí en el mismo apartamento con Luis Pidio Cumba, Freddy Vallejo, y andaba con todos los muchachos, con Evaristo, con Franchi, con el grupo de atletas, con los atletas de tenis, que en ese momento era Mario Álvarez, que estaba como lidereando. Entonces, en Venezuela, en Caracas, que fueron los Juegos en la Villa de Guarenas, tuve una gran experiencia en el año 83. ¿Y por qué? Dame un momentito, Luis. Tú hablaste de tu niñez ahí, que fuiste muy activo jugando sobre todo béisbol. Entras muy joven a la narración del baloncesto en 1981. ¿Cómo se da ese proceso? Tú todavía un muchacho de 18 años, que tú aún en la flor de juventud, como atleta. ¿Cómo se da ese paso entonces que tú llegas en el 81 a narrar los juegos? Yo tengo menos, tengo 17 años. Lo que pasa 17. Es que yo te voy a confesar que yo le digo a la gente en otras entrevistas que yo, para narrar, nací narrador, si tú quieres hacerlo, de decirlo así, en el sentido de que yo recitaba poesías en el colegio, que tenía 4 años de edad, y hacíamos René Geraldino, un cantante que anda por ahí, es mi hermano, mi compañero, y todavía René canta. Él cantaba y yo recitaba en el colegio, en todo lo que hacía. Pero yo tenía también, desde mi tío Fran, como un gran narrador, y era el vecino frente a frente de don Billy Berroa. En la casa que estábamos. Entonces yo me pasaba todo el tiempo anotando los juegos de muchachitos, 6, 7 años de edad, y narraba los juegos. O sea, cuando ya la oportunidad primera se presenta, cuando yo le digo a tío Frank, que era el gran narrador de la época, le digo, bueno, pero dame el micrófono que yo voy a narrar. y en un momento, pues, yo le decía de fresco, el día que yo me siento, tú no te sientas más. Entonces, un día en un partido que era precisamente de equipo Arroyo Hondo, él me dice, bueno, pues narra. Y narro el segundo tiempo de ese juego, donde él comienza a escuchar la frase, porque entiendo que él nunca lo pensó, de hecho eso fue lo que pasó posteriormente el día siguiente, con todas las frases de que esto no tiene un tablero, como ustedes dicen, esto es una mica. Una mica. Entonces, ¿por qué ustedes le dicen tablero? Todo eso usted estudió todo de eso. mí. Entonces, y también de explicación, de hacer una narración, lo más, y era parte de mi preocupación, porque yo quería describir el juego lo más posible. De manera que me sintiera que una gente que lo oyera por radio podía era como si entender como si lo estuviera viendo. Correcto. Y yo creo que en cierta forma, con la gracia de Dios, se logró. Ahí yo hago esa primera narración, me quedo, yo jugaba baloncesto, yo iba a jugar superior, yo estaba practicando con el equipo de San Lázaro, pero además también precoz. En el 81 entré a la universidad a hacer mi primera carrera de profesión, la que tengo. Entré en el 81 a la UNFU y entonces a veces tenía que salir de las prácticas muy tarde y a la universidad, o tenía que ir al otro día temprano, y entonces tenía que tomar una de las dos opciones. O sea, o me iba como jugador y prácticamente, si tenía el chance de ser narrador, no hacerlo, o me quedaba como narrador y me encargaba de hacer mi trabajo también como estudiante y profesional, con todo lo que yo hacía, porque yo era muy inquieto. Entonces, por eso, finalmente, comienza la narración a ganarme el espacio, más que el hecho de hacerme atleta para jugar superior de uno de los equipos con los que practicaba con San Lázaro. En aquel tiempo también bajaba desde los Prados hasta ahí, de noche no era fácil devolverse. Entonces había muchas de esas cosas que fue lo que hicieron las circunstancias para eso. Por eso comienzo a narrar, ya me voy a Santiago, el torneo de Santiago me gana la vida, llegó un momento en que para mí era impresionante. El otro día le hice una entrevista a Kevin Cabral y él recordaba las cosas que todavía yo me engrifo, y era que cuando yo entraba al baloncesto de Santiago y decía la buena noche por el micrófono interno, se oía en el estadio entero, porque todo el mundo llevaba radios para escuchar la narración dentro del estadio. Entonces retumbaba el estadio cuando yo cogía el micrófono y la gente nada más iba y bueno, yo creo que era quizás la juventud, yo no sé si todavía puedo mantener el mismo entusiasmo de aquellas primeras veces. He tratado de hacerlo, pero la verdad es que las narraciones en Santiago fueron extraordinarias. Yo tuve un rol también, porque me metían en los problemas de los equipos, tenía un programa con Rolly Fermín después de los juegos, estaban todos los chismes, llevábamos las cosas, hacía los juegos de estrella, o sea, muchas cosas que nosotros hacíamos prácticamente que tenían que ver con eso. O sea que ahí comienza entre la capital
Y aquí las narraciones a ganarnos y muy temprano, en el año 86, me toca narrar todos los juegos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se hicieron en Santiago 86. Y ahí yo lo que tengo 21 años de edad. Yo no había cumplido 22 todavía en el 86. Lo cumplí en noviembre, los Juegos fueron en verano. Hice unos boletines larguísimos con Johnny Naranjo. Puse a Franchi Prats, que era jugador, y le digo, no, ve que tiene que hacer una profesión, ahorita se acaba. Y entonces entra a hacer los boletines con nosotros y hacemos esos boletines en Santiago 86 para en el 87 ya estar dentro de la Deportes en la Cumbre cuando compra los derechos en el 87, en una llamada que también una llamada que me tocó hacer a mí telefónicamente para que tuvieran los derechos de la NBA y comenzáramos a transmitir la NBA desde en febrero del 87 y las finales de ese 87 y ahí en adelante. O sea que se vinieron, yo narraba la NBA desde antes del 87 porque había una antenita del Teleclub que llegaba a los hogares, la gente veía la NBA y yo desde un apartamento que estaba en la Federico Geraldino, desde ahí se emitía la señal por un canal de televisión UHF y ya yo narraba NBA desde el equipito de Detroit y todo eso. O sea, ya veníamos haciendo ese trabajo. Bueno, señores, estamos nosotros aquí en Historias de los Grandes Deportistas, conversando con Ernesto Garawin, que nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y seguimos en este conversatorio muy, pero muy interesante. Pausamos, en breve volvemos. Como señores en Katanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega. Regresamos con más contenido de Telediario. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Síguenos en todas las redes sociales como Telediario RD. Ya estamos de vuelta en Telediario. Bueno, estamos aquí nuevamente en este su programa Historias de los Grandes Deportistas, conversando con Ernesto Garawin, que mira, en los años 80, nosotros recordamos que Johnny Ventura popularizó un tema, después fue popularizado más adelante en la voz de Roberto del Castillo, que decía, quiero a mi novia y adoro a mi mujer. Vamos a hacer esta pregunta a Ernesto, con relación a algo similar a ese tema, del baloncesto y el béisbol. Narración de un juego de NBA, Grandes Ligas, Clásico Mundial, o una pata de República Dominicana buscando un pase al Mundial, béisbol invernal o baloncesto del distrito. ¿Qué apasiona más a Ernesto Garawin? ¿Que narración de un partido de béisbol importante o el baloncesto? Papá, me apasiona el juego. Yo gozo con lo que está pasando en la transmisión. Darle emoción al momento, cuando no los tiene,
o montarme en el momento de la emoción que ya tiene el juego, que al fin y al cabo es lo que muchas veces les recomiendo a los narradores cuando me preguntan. El juego está ahí, nosotros no somos si quieres ser el show tú, no lo vas a lograr. El espectáculo es el juego. Es el juego. Yo no voy a agarrar una transmisión y puedo decir algunas cosas y hacer el trabajo, pero finalmente si es Michael Jordan el grande me monto ahí, si son los jorrones de Sammy me monto ahí, entonces tú me dices cuál es mejor. Te voy a poner los últimos dos ejemplos que quizás están en YouTube y los muchachos lo pueden ver. El partido que le vinimos de atrás en baloncesto y le ganamos finalmente a Argentina en Argentina para pasar al Mundial, que me tocó narrarlo, o sea, vivir ese momento donde yo entiendo que el único aporte que yo hice fue decirle a los fanáticos cuando estábamos perdiendo por 20, no lo apaguen, que no se ha acabado. Y ahí no el equipo para atrás, y después entonces hacer un canto que me tocó también, yo diría hermoso, de las vibras, porque era un 26 de febrero y ese juego, y entonces digo, es la patria, y comencé a emular las batallas de aquellos grandes gestores de la patria que tuvieron que enfrentar en el Memiso, esas batallas que nos dieron la victoria, porque emulándola ahí, tratando de mezclar algo que tú dijiste ahorita, la cultura siempre con el deporte. Entonces, el juego es que lo hace. Yo estoy ahí, si tú me dices, ¿cuál de los dos prefieres? Bueno, el momento de emoción que sea, porque si es baloncesto y es el equipo dominicano, o si es el Clásico Mundial y estamos en una expectativa y viene un batazo grande que de repente rompe este momento y nos lleva a todo de pasión, como pasó en el Clásico que ganamos, pues es el momento en que lo va a hacer. Porque además tú como fanático, si lo estás mirando, me acompañas en esa tensión. Yo lo que tengo que llevártela bien, para ver si tienes que pararte de ahí temblando y contar lo bonito. Yo entiendo que eso es parte del trabajo. O sea que la experiencia lo que me da es, no hay uno mejor que otro. Yo creo que hay muchos momentos de emoción en el deporte que se viven. Yo he vivido también como deportista, como te digo, tenis. Me tocó hacer la franquicia de los Delfines del Este, que es una franquicia que yo fundé para el fútbol, que yo nunca he narrado fútbol y sin embargo vivir la emoción de lo que hoy es y lo que ha caminado la liga, que en ese momento tuvimos el atrevimiento de comenzar hace más de 10 años ya, y ahí están los equipos. O sea que entiendo que eso es lo importante y disfrutarlo. ¿Y cómo se da el crossover del baloncesto distrital a la pelota de Lidón? No, yo voy primero al béisbol de Grandes Ligas, para que veas. Yo narro pelota del béisbol dominicano porque no quería dejar en el año 2000 que mi carrera tuviera una mancha de decir, pero este hombre ha narrado toda la vida pelota y de repente nunca ha podido narrar pelota de aquí, porque debería haberme tocado ser un narrador del Escogido, que es el equipo que fundó mi bisabuela. Los Cranwinkle tenían acciones en el Licey y eran mis grandes amigos. Pude haber narrado ahí también, pude haber narrado en Santiago con las Águilas de la pelota. Pero yo comienzo a narrar realmente pelota ya desde el punto de vista profesional por la gran cadena de la calidad. Cuando finalmente me toca acompañar a Lilín Díaz, porque Johnny Naranjo, Freddy Mondesí, Luis Unigal me piden que sea el narrador de la cadena para acompañar a Lilín y comienzo a narrar con ellos ese tipo de pelota que ya yo había hecho algunos juegos por televisión. Pero ahí realmente arranca, cuando ya vengo de NBA, de hacer todo eso que habíamos hablado, transmisiones fuera, en las finales, transmitábamos pelota, entonces entro a la gran cadena de la calidad. Y después hacemos nosotros la misma cadena donde yo la hago, junto con los Raveros, la cadena de los grandes eventos. Y contratamos a Mendy López para que fuera el narrador junto conmigo en esa cadena de radio y a Miki Mena para que viniera a hacer los comentarios. Y Fernando Custodio, que todavía está ahí, es el que contratamos como locutor comercial. Y entonces arrancamos nuestra propia cadena de béisbol. Mientras estamos en televisión. Y en el año 2000, como dice ahí, podemos lograr que la serie del Subway, que es la serie entre Yankees y Mets, podamos hacer una transmisión en vivo directamente desde el estadio Yankee Stadium y el estadio de los Mets, que era el Shea Stadium, y transmitimos la serie mundial por primera vez. Siempre dice por primera vez porque ya la cadena de la calidad había hecho transmisiones de radio. La transmitían por radio, los honrones de Hank Aaron, las transmisiones de Toronto, que tenían una buena amistad con Paul Biston, podían hacer transmisiones de allá, transmisiones de San Francisco para Marichal, pero eran radiales. Ahora en televisión no.
y mucho menos cuando nosotros pudimos vivir después la tecnología de pasar de lo que era llamar por teléfono, para mandarla por el teléfono, para que la tiraran al aire, a que ya la voz y la imagen iban en el aire por el satélite y tú podías capturarla. Esa es la primera transmisión que hacemos en Minnesota y después la serie final de la NBA que hacemos de Orlando contra Houston, Olajuwon es el que queda campeón, y después la otra serie que es la serie del Subway. Para llegar a la serie del Subway Mundial ya habíamos transmitido todos los juegos de estrella, inclusive el de 1999, cuando Pedro poncha los primeros 6 bateadores que se enfrentan. Ernesto, quisiéramos que nos dé un extremo, tú en una transmisión, un momento que para ti ha sido bien significativo, de un triunfo importante tú narrando, y ya otra que haya sido una derrota dolorosa, que tú hayas tenido que quedarte en la cabina cabizbajo. Háblanos de esos dos extremos que tú has vivido en alguna narración. Mira, a menos que no sea transmisiones del equipo dominicano, no voy a vivir nunca eso. Yo hace tiempo que perdí ser un fanático. Me encanta cuando la gente me dice ahí, no, lo que pasa es que tú, cuando tiempo Michael Jordan, este nada más quiere saber de Jordan, en la otra esquina me dice un tipo, este no quiere saber de Jordan. Ahora me dice, este quiere saber de LeBron James, este es de las estrellas. Y no, o sea, no he vivido momentos así, de lo que, a menos que no sea el equipo dominicano. Quizás, el año donde yo decido narrar pelota dominicana es el año donde brillan las estrellas. Y yo le digo, saliendo del estadio, le digo a mi esposa, yo tengo que poner una frase para que este equipo, que es el equipo más bajo, se ponga para adelante. Tú verás que finalmente digo, brillan las estrellas. ¿Qué es lo que hacen las estrellas? Que brillan. Cada vez que nos dan una carrera como esa, y ese año eso se hace un ícono del béisbol, todavía se usa esa frase, ¿verdad? Porque ya esa frase le toca al pueblo, pero la comenzamos ese año y el equipo hace un super team para llegar a las finales, y finalmente las Águilas mandan un equipito para regalarle el juego y le dan un palo a Willy Robert con la base llena, y después que están ganando pierden el partido. Y entiendo que en un momento como ese, donde cuando tú piensas ese año de brillan las estrellas, crees que a lo mejor quedaron campeones, no llegaron ni a finales, porque en el round robin se quedaron fuera. Y perdieron ese partido. Un equipo que estaba en la efervescencia, tenía un equipazo con Cano, Soriano, Vladimir Guerrero, estaba Morgan Esbel, la estrella blanca, como le decía yo, a Morgan Esbel, que era la tercera base del equipo, estaba Willy Robert, Félix José, Franco. Julio César Franco había jugado, y fue doloroso ver que ese equipo no llegara al menos a las finales o pudiera saborear el campeonato para una gente que tenía sed de campeonato, que ahí está ya en YouTube cuando yo hago la narración del año que ganan finalmente después de todos esos años sin ser campeones. Esa fue dolorosa. Y no era por fanático de las estrellas, porque aunque yo estuviera ahí, yo no era estrellista, sino que era del momentum, y quería la organización por el esfuerzo que había hecho en organizar ese equipo, de contratar o al menos lograr que todos esos jugadores hicieran eso, y además el público ya tenía de moda que yo llegaba a los estadios de Santiago, cuando iba entrando por el estadio Ciudad Gonzalo, o sea, me brilla, esto no va a brillar nada, o sea que de repente se convirtió en algo que todavía, como te digo, es una frase que impacta. Y ese momento del cuadrangular 59 de Samuel Sosa en la cadena de Chicago, ¿cómo te lo ahí está, ese fue un momento muy grande. Creo que lo peor fue el día siguiente, fue más emocionante el día siguiente, pero es un momento donde Steve Stone, que está transmitiendo, viene al lado y me dice, mira, que ustedes nos permiten que tú narres un turno de Sammy. Sí, bueno, un turno de Sammy no significa quién le iba a sacar, pero entonces ahí hacemos el turno. Digo, sí, no hay ningún problema. Entonces ellos nos tiran al aire y se callan. Y de miren cómo los dominicanos narran un turno de Sammy Sosa, y es para toda la cadena de Estados Unidos. Lo tenía WGN y Fox. Estaba Skip Caray, que era el nieto de Harry Caray, que estaba transmitiendo ya en Chicago. Su papá, un extraordinario narrador de Atlanta toda la vida. El abuelo era Harry Caray, entonces ellos dos están en la transmisión, y finalmente cuando Sammy da el palo me toca narrarlo. Pero ¿qué pasa? Nadie lo tenía, porque la única transmisión era la de ellos. Entonces por eso inclusive en el documental último que hacen de Sammy Sosa, el jonrón sale con mi voz. Pero al día siguiente, cuando llegamos al hotel en la noche, es que yo entro y oigo tirurí, tirurí, y entonces está ESPN y arranca con la voz mía, y le digo a los muchachos, pero oye, el ESPN, el Sports Center está comenzando con la voz, ¿no? Esa era la narración que tenían. Y al otro día, obviamente, en todos los canales de televisión que estaban
propugnando el jonrón de Sammy Sosa el 59, era con mi voz. O sea, todo ABC, dice, porque era la única noticia que tenía la real narración, porque los otros entraron al final. Después cuando ya yo digo que se va y Sammy está dando la vuelta, y además nos enfocan en el mismo Wrigley Field, que fueron de las transmisiones históricas que hemos hecho. Todavía Dios me ha dado la oportunidad que a esta edad, yo tengo 60 años para 61, del 64, ahora cumplo 61 el 4 de noviembre, vengo de narrar el Juego de Estrellas de Atlanta en vivo, con el trabajo con Alberto Rodríguez y Juan José Rodríguez. Vengo de narrar los juegos de Juan Soto en vivo. Cuando estuve allá, estuve como único cronista en la serie final de la NBA que ganó Horford el año pasado, entre Dallas y Boston. Yo estuve en el camerino, estuve en el camerino con Alfred, estuve celebrando después y quedaron la noche, pero fue una final. O sea que en muchos años, la vida, la salud y la gracia de Dios, que es la que lo controla todo, me tiene con garganta para narrar, con todavía decir las cosas que quizás la gente le entiende, aportar algo de lo que puede ser la cultura general, no solamente geográfica, sino histórica. Hago algunas transmisiones que disfruto mucho con José Luis Mendoza, porque podemos llevar la parte de la historia del deporte, como hacen ustedes aquí, la parte de la historia de las ciudades, lo que tiene que ver con los momentos deportivos de cada lugar. Entonces, eso nos da satisfacción, que todavía Dios ha querido que estemos pululando en la sociedad dominicana haciendo estas transmisiones, y ahora que esto llega para el mundo entero. Lo veremos en Lidón, ya que ha mencionado que está aquí José Luis Mendoza, el escogido. Lo veremos en Lidón, que viene por ahí. No sé, yo no tengo todavía, no sé si hay algunos planes de que pueda volver a la pelota dominicana, eso lo definirán los equipos y el momento. A mí me daba mucho trabajo, te dije que quería hacerlo porque era que me coincidía siempre la pelota dominicana con la NBA. Entonces estábamos de lleno en NBA y nunca podíamos pensar que íbamos a coger la doble función. Manejábamos deporte en la cumbre, ahí estaba en la época grande, Jordan, después vino Olajuwon. Entonces en el 2000 es que digo, bueno, hay que hacer un esfuerzo y voy para la pelota dominicana. Después me tocó narrar con los Toros. Cuando en una parte de lo fortuito tuve que entrar junto con Luis Emilio Rodríguez, que me pidió colaboración, estar con el equipo y organizarlo, y narré ahí. Pero después no sé, Dios sabrá si en algún momento si hay una llamada abierta, si hay una llamada ahora mismo, volver a narrar. Pero mientras tanto, pues ahí estamos. Si hay una llamada, estaría dispuesto Ernesto a decir sí. Sí, lo evaluaría, cómo no, lo evaluaría. La pelota dominicana es muy interesante y llega al corazón del dominicano con mucho entusiasmo, y yo creo que en el momento que evaluarlo, si el tiempo me lo permite, y sí, además, puedo aportar, que es lo importante dentro del trabajo que se haga más que todo. Ernesto, hay muchas de las frases. Nosotros tenemos un cronista que agarra un lápiz previamente y hace una frase. Todas esas frases que son frases icónicas que han salido de ti, eso muchas veces han sido que nacen en el mismo calor del juego, es algo que tú previamente organizas. No son trabajadas, la verdad. Surge en el fuego, a menos que, por ejemplo, ese de las estrellas, bueno, que digo yo para que este equipo pueda echar para adelante, y tengo una frase icónica que digamos no la tenía, y ahí pues surgió la parte de que brillaran las estrellas. Pero la mayoría de las frases, el que se va, bueno, la pelota se va y surge en el fragor del juego. ¿Verdad? El rolling que es para una luna de miel es para dos, porque ahí no cabe más nadie. Y el rolling está de frente, está fácil, y es para dos, como una luna de miel. Decir, hay muchas de las frases que tú vas a tomar que eran de las preocupaciones mías por llevar a nuestra cultura, nuestro deporte. Porque strike es una palabra en inglés, no es una palabra en español. Ahora, cuando tú tiras un strike, lo que le está dando al blanco, la bola, cuando la bola está en el centro del blanco, yo no digo strike, yo digo en el centro del blanco, que para tratar de llevar. Lo mismo pasaba con el jump shot, que decían antes, una yompa, porque era jump. Entonces yo decía, no, es un tiro de salto. El tiro de salto es largo, con la mica, y es grande, es bueno el canasto o no, es decir, los pasos con la mica, eso era narrar el juego como iba. Y yo decía, pero el jugador lleva la pelota 1, 2 pasos con la mica, o sea, y la pone en bandeja, porque hay un tiro que es así y otro tiro que es así. Nosotros ya sabíamos de qué bandeja, entonces hay que ponerlo. Ahora, yo creo que muchas veces lo que hace de esas frases es la entonación con la que tú lo dices, es un canto. Si la gente le gusta el canto, entonces sale bien.
Mira, escúchanos, Luis, que ya el director nos está haciendo señas, ya estamos en la parte final, pero nos gustaría que Ernesto así rápidamente nos hiciera una simbiosis. Tú narraste en aquellos años 80, incluso mencionaste la gran cadena de la calidad, pero como que tú no hicieras una separación de esos años, esa narración que se hacía en los años 80, 90, con la narración que se está haciendo actualmente, tanto en el baloncesto como en el béisbol. Bueno, yo creo que fundamos una escuela, porque no era, principalmente en el béisbol no era así, ¿verdad? Las transmisiones que podía hacer Don Billy y que hacía Lilín, que eran transmisiones más habladas, que cantadas y con entusiasmo, traer un poco de lo que es la emoción del baloncesto y meter sobre la pelota no se tildaba, sí. Pero ya lo hacen narradores norteamericanos, ya todo el mundo, y obviamente los narradores dominicanos que vinieron. Nosotros, cuando yo comienzo a narrar en el año 80, como te digo, quienes están ahí son Felia Costa Núñez, es una escuela, aparte, don Fidencio Garri, lo que eran los narradores anteriores. No los nuevos, lo nuevo comienzo yo. Tío Fran narraba con mucho entusiasmo el baloncesto, su apunte en dos, su galabulla, amigos, le ponía mucha emoción y yo vengo con la misma emoción pero más descripción. Entonces, y después irme al béisbol, las transmisiones comenzaron a tener ahora lo que tratan de hacer los muchachos, que es el hecho de darle emoción al juego. Yo creo que hay una parte que hay que llevar, que es el hecho de combinar lo que es la emoción con la descripción. Porque si los narradores se quedan todo el tiempo en el tono alto, voceando, no van a lograr el efecto. El efecto se logra con una doble. El juego tú tienes que dejarlo descansar. Claro. Y el narrador, muchos de los narradores dominicanos, hay que decirle, hey, pero déjalo descansar. Pero no importa que haya un momentico de pausa y de silencio. Y de que también tú hagas un comentario suave, no es todo el tiempo arriba. No es lo mismo yo narrar un strike cuando poncha al hombre que le doy la entonación o a un strike normal, porque para que aquel lograrlo es como un pitcher. Si para tú lograr que la de 100 millas sea de 100 millas, es porque tú estás tirando blandito. Pero si le tiras 100 millas te van a dar un palo. Desde que te vas a sentar a esperarte la de 100 millas y te va a dar un palo. Si tú no le tuerces el tiempo, no llama la atención. Eso es parte que tiene que ver con la oratoria, con la conversación. Hay muchos cursos que uno hace de otro tipo de cosas, pero esa es la diferencia de esa época, quizás con las otras. Acuérdate que inclusive las escuelas que habían aquí eran de Ben Skelly, que era un hombre que se sentaba en el Dodger Stadium, él solo, sin comentarista y sin nada, a hacer un juego completo de los Dodgers. Y eso era lo que veía, ¿verdad? Y el primer día que yo llegué a una transmisión de televisión así ya, con ese entusiasmo, me dijeron, hey, aquí no se narra así. Yo dije, bueno, pues se van a tener que fumar, pero que mientras esos muchachitos estén en la calle voceando lo que yo voceo, yo creo que todo lo que... Y ahí se ha mantenido. Yo creo que con mucho entusiasmo la nueva generación lo hace. Conecta con un público que también es más demandante, que no es el público de aquel tiempo que se sentaba con un radito en la noche, en la tranquilidad de su hogar, en un juego de pelota comentado, prácticamente recitado, al joven de ahora que si no tiene pila dice, ¿quién va a oír eso? Y lo va. Esa es parte de la diferencia de la escuela. Bueno, señores, lamentablemente llegamos ya a la parte final, interesantísima. Agradecemos de verdad de corazón a Ernesto que haya sacado de su valioso tiempo para venir a compartir su historia aquí con nuestros televidentes. Nosotros le exhortamos a que el próximo viernes disfruten de otra historia, de otro grande del deporte. Bye bye. Telediario. Veraz, objetivo, orientador. La continuación del legado de don Mario Rivadulla.